días a todos. Good morning, everyone. Abra su Biblia conmigo Open your Bible with me. en el libro de Efesios, Book of Ephesians, el capítulo 1. chapter 1. Y hoy, por fin, And at last, vamos a empezar nuestro estudio acerca del libro de los Efesios. we will start our study over the book of Ephesians. Vamos a pasar algunos domingos aquí estudiando estos principios. We're going to spend the next few Sundays studying about this. Si estás aquí por primera vez, If you are here for the very first soy time, el pastor Marcelo, Pastor Marcelo, este es Iram, this is Iram. y una vez más gracias por estar con And nosotros. thank you again for being with us. Efesios 1, Ephesians 1, versículo 3 adelante. verse 3. Pablo, el apóstol de Cristo, él declara estas palabras. Paul, the apostle Paul declares these words. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. En amor, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, even as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him. In love, he predestined us for adoption to himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of his will, to the praise of his glorious grace with which he has blessed us in the beloved. Versículo 7. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra en todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Verse 7, in him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of his grace, which he lavished upon us in all wisdom and insight, making known to us the mystery of his will, according to his purpose, which he set forth in Christ, as a plan for the fullness of time, to unite all things in Christ, things in heaven and things on earth in him. In him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will, so that we who were the first to hope in Christ might be to the praise of his glory. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído
fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. In him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in him, were sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of your inheritance until we acquire possession of it, to the praise of his glory. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Lord, thank you for your word. Y clamamos en esta mañana. And we cry out, Habla en nuestros corazones. speak to our heart. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén Amen y amén. and amen. Las cartas de Pablo, las letras de Pablo, The letters of Paul, muchas veces son un poco difíciles. many times they're a little hard. Amén. Amen. Hay veces que leemos las letras de Pablo Sometimes we read these letters from Paul. pensando, ¿dónde estaba él Oh, and where was he cuando escribió estas cosas? when he wrote all these things? Pero las letras de Pablo para las iglesias But the letters of Paul for the churches son verdaderas riquezas de sabiduría are true riches of wisdom para nuestra vida en Dios, for our life in God, para nuestro crecimiento, for our growth, para que podamos ser fortalecidos so that we are able to be strengthened por verdades by truths y principios de Dios and principles of God para nuestro corazón. for our heart. Pablo en su segunda viaje misionera, Paul, in his second missionary trip, él llega a esta ciudad llamada Éfeso, he arrives in this city called Ephesus, Ephesus, que hoy es la Turquía. that is La área en nowadays Turquía. Turkey. Era un lugar donde tenía una de las 7 maravillas del mundo, A place where one of the 7 marvels of the world, el templo de la diosa Artemis. the temple of the god Artemis. Y ahí Pablo llega. And Paul arrives here. Y él empieza este trabajo y esta iglesia. And he starts to work and he starts this church. Y Pablo por un tiempo fue el pastor de la iglesia en Éfeso. And Paul, for a certain time, he was the pastor of this church in Ephesus. Y después él pasa esta iglesia a Timoteo. And then he hands down this church to Timothy. ¿Imaginas tú una iglesia con el apóstol Pablo como pastor? You imagine a church with the Apostle Paul as a pastor. Y después Timoteo como pastor. And then Timothy as a pastor. ¡Wow! ¡Qué iglesia Later on. bendecida y poderosa! Blessed and powerful church. Pablo ahora en la cárcel. Paul is now incarcerated. Y desde ahí él escribe esta letra a esta iglesia. And from there, he writes this letter for the church. Y es una letra para nosotros hoy, And it's a letter for us today que nos fortalece that gives us strength en cosas que muchas veces nos olvidamos. in things that many times we forget. Vamos a hablar aquí hoy We will speak here today acerca de las riquezas espirituales que tenemos en Cristo. about the spiritual riches that we have in Jesus Christ. Y nosotros necesitamos saber cuáles son estas riquezas. And we need to know what these riches are. Mientras yo estudiaba este capítulo, este capítulo, While I was studying this chapter, me recordé de esta última semana mientras enseñaba acerca de las parábolas. last week while I was teaching about the parables, Y estaba hablando acerca de la parábola de un padre and I was talking about the parable about one father y 2 hijos perdidos. and 2 sons that were lost. Y muchas veces conocemos como la parábola del hijo pródigo. And many times we recognize this parable as the prodigal son. Pero en esta misma historia But in this same story, no tenemos un hijo que estaba perdido. we don't have one son that's lost. Tenemos 2 que estaban perdidos. We have 2 that were lost. Un que salió de la casa del padre One that got out of his father's house en búsqueda de respuestas y placeres para su vida. in search of answers and in search of filling up his flesh.
Y el otro que estaba dentro de la casa, and the other one that was inside the house. hijo de un hombre muy rico, The son of a rich man, pero vivía como un esclavo, but he lived as a slave. sin entender su posición en la familia. Without understanding his position in the family. Y lo interesante And the interesting part es que al final de esta parábola, is that at the end of this parable, el hijo pródigo the prodigal son regresa a la casa returns home, y termina su vida en una fiesta. and then his life ends in a party. Y el que estaba dentro de la casa And the one that was inside the house se queda enojado con el que regresa is mad at the one that returned y termina su vida afuera de la casa, and ends his life outside the house porque no entendía su posición en la familia. because he did not understand his position in the house. Y básicamente eso es lo principio de Efesios 1, And this is a principle of Ephesians 1 que nos enseña y nos fortalece en los principios de quién somos en Dios. that teaches us and gives us strength in the principles of who we are. Pablo empieza con esta frase muy poderosa en el versículo 3. Paul starts with this powerful phrase in verse 3. Bendito sea el Dios y nuestro Padre. Blessed be the God and Father. Pablo empieza a expresar su gratitud a Dios. Paul starts to express his gratitude to Esa es God. una letra de adoración, es un cántico de exaltación a Dios. This is a song of exaltation to our God Pero por lo que Dios hiciste para Él y para nosotros, for what God did in our life, Él nos bendeció who has blessed us con toda bendición espiritual with every spiritual blessing en los lugares celestiales in the heavenly places en Cristo. in Christ. En Cristo. In Christ. Primero Pablo habla First, Paul talks about que las bendiciones de Dios para ti y para mí that the blessings of God for you and me no son materiales, are not material, no son cosas limitadas por el tiempo, are not limited things, things that are limited by time. pero las bendiciones que tenemos en Dios But the blessings that we have in God es que Él nos escogió, is that He chose us. Él nos adoptó, He adopted us. Él nos redimió, He redeemed Él us. nos perdonó de nuestros pecados, Forgave our sins. Él nos reveló un He misterio, revealed a mystery Él to nos us. llenó con el Espíritu He Santo, filled us up with the Holy que Spirit. es la marca de Dios en nosotros, That is a mark in que us pertenecemos a Él, that we y belong to un Him. día And one day reinaremos con we Él will reign por with Him toda la for eternidad. all eternity. Bendiciones Blessings, espirituales. spiritual blessings. Jesucristo no murió en la cruz Jesus Christ didn't die on the cross para te dar un carro viejo to have an old vehicle, an old car, o un carro nuevo. or to have a new car. Él nos bendijo con cosas materiales. He didn't bless us with material things. Pero Él nos ha dado esas cosas poderosas en Dios. But He's giving us these things that are powerful in Y lo God. mejor, And the best. en las regiones celestiales. In the heavenly places. Esto significa This means que no tienen límite de tiempo. that they don't have a Son time limit. eternas en Cristo Jesús. They are eternal in Christ Por Jesus. toda la eternidad. For all eternity. Entonces Pablo empieza a declarar cuáles son esas bendiciones. So Paul starts to declare what these blessings are. La primera The first one es que es la obra de Dios. is that is the work of God. ¿Cuál es la obra de Dios? What's the work of God? Dios God, en la eternidad, in eternity, Él nos escogió. He chose us. Él nos escogió nosotros He picked us para estarnos con Él to be with Him y para sermos hijos de and Dios. to make us sons and daughters of Él God. nos escogió antes de la fundación del mundo He chose us before the foundation of the world para un propósito, with a purpose, que seamos santos so that we are holy y sin manchas. and without blemish, Santos en Dios. holy in God. Nos dice también la palabra And the word also says que en amor that in love, Él nos predestinó para adopción. He predestined us for adoption. Hermanos, en algún momento de la historia, In a certain moment in tú time, y yo you and I
éramos solamente criaturas de Dios. We were simply creatures of God. Pero ahora, But now, escogidos por Dios we are chosen by God. antes de la fundación del mundo. Before the foundation of the world, Antes que un día tú fueras un pensamiento en la mente de sus padres. before you were even a thought in your parents' minds, Dios God sabía knew que en 2025 that in 2025, tú tenías un encuentro con Jesús you would have an encounter with y una Jesus vida en Él. and a life in Him. Y ahora, And now, por medio de la adopción, by adoption, Él nos hizo sus hijos He made us His sons and daughters. y parte de la familia divina. And part of this divine family, Esta adopción por Dios this adoption by God, nos da la identidad, gives us identity, nos da esta posición, gives us this position, esta herencia this inheritance, y esta intimidad con el Padre. and this relationship with the Father. Ahora Now, somos hijos de Dios, we are sons and daughters of God, parte de una familia, part of a family. tenemos comunión de intimidad con We Dios have a close relationship with God y una herencia. and an inheritance. Vamos a vivir con Dios We're living with God por toda la eternidad. for all eternity. Todo esto, All of this, como dice el versículo 13, as verse 13 says, es porque el Evangelio fue predicado, is because the gospel was preached. escuchamos el We Evangelio, listened to the creímos en la obra de to the Jesús gospel and we believe in God's works. y por esto And this is why fuimos salvos por el amor de Dios. we were saved by God's love. Hermanos, esta es This is la riqueza espiritual que tenemos en Dios. the spiritual riches that we have in God. Fuimos escogidos por Él, We were chosen by Him, escogidos por Dios. chosen by God. Y ahora somos partes de la familia de Dios. And now we're part of God's family. Todo esto All of this es para un propósito. for a purpose, Alabanza y gloria del nombre de Dios. to worship and glorify the name of God. La segunda riqueza espiritual The second spiritual rich es la obra del Hijo. is the works of the Son. Desde los versículos 7 a 12, From verse 7 through 12, Él dice que Él nos redimió. it says that He redeemed us Hermanos, por la sangre de Jesús by Jesus' blood. tenemos redención y perdón de nuestros pecados. We have forgiveness and redemption from our sin. Esto significa, This means fuimos liberados del poder del pecado we were freed from the power of sin y del juicio and from judgment que declaraba that que nosotros íbamos al infierno that declared that we would go to hell por la obra de Jesús, by por la Jesus, sangre de Jesús. Jesus' blood and works. Fuimos perdonados. We were forgiven. Amen. La mitad de nosotros. Half of us were forgiven. Ahora levanta la mano, ¿cuál la mitad que la fue perdonada? Now lift up your hand if you're part of that half. La herencia espiritual Spiritual inheritance por medio de Cristo through Jesus es que fuimos liberados is that we were freed de toda la condenación from condemnation que existía sobre nuestras vidas. that existed over our life. Por la sangre derramada de Cristo Jesús en la cruz, By Jesus' blood that was poured out, nuestros pecados our sin han sido perdonados. has been forgiven. Fuimos perdonados, We were forgiven. fuimos salvados, We were saved. somos salvados We are saved. y un día And one day seremos completamente salvados. we will be completely saved. Déjame explicar esto. Let me explain. Me encanta esta explicación. I love this explanation. Cuando creímos en Jesús, When we believed in Jesus, lo que nos separaba de Dios, what separated us from God, nuestros pecados, our sin, la injusticia injustice, ha sido perdonada. has been forgiven.
Entonces fuimos salvados So we were saved del pecado que nos alejaba de Dios. from the sin that separated us from God. Pero But el pecado sigue existiendo en el mundo sin continues to exist in this world. y somos atacados por el pecado diariamente. And we are attacked by sin on a daily basis. Pero ahora But now, el pecado no tiene más poder sobre nuestras vidas. sin no longer has power over our life. Amén. Amen. Fuimos liberados, We were liberated. fuimos salvados We were saved del poder del pecado. from the power of sin. Pero el pecado sigue ahí. But sin continues to be there. Pero un día But one day, seremos completamente salvados we will be completely saved de la existencia del pecado. from sin's existence. Esto significa, This means fuimos redimidos, we were redeemed, salvados. saved. Somos salvados todos los días. We are saved every day. Ese es el proceso de santificación That's the process of sanctification por medio del Espíritu Santo by the Holy Spirit y de la palabra de and Dios. the Word of God. Vencemos el poder del pecado We overcome the power of sin, y un día and one day seremos completamente we will salvados be completely saved de la existencia del pecado. from the existence of sin. Eso significa That means el proceso de glorificación. the process of glorification. Cuando recibimos un nuevo cuerpo en Cristo When we receive a new body in y estamos Christ, con Cristo por toda la eternidad, and we are with Christ for all of sin la eternity, existencia del pecado. without the existence of sin. Imaginas esto, hermano. Imagine this. Qué poderoso. Powerful. Las riquezas que tenemos en Dios The riches that we have in por God medio de Cristo by Jesús. Christ Jesus. Fuimos liberados del pecado y del justicio. We were freed from the power of sin and Y injustice. ahora And now tenemos en Él we have in Him, el conocimiento del misterio we know the mystery, de la voluntad de Dios. the will of God. Que dice la palabra, That the word says, que es that is reunir todas las cosas to gather all things en Él. in Him, Las cosas espirituales, to unite the spiritual las cosas things, de esta tierra, the things of this earth, las que están en el the cielo, ones that are in heaven, todo lo que ha sido separado por causa del pecado. everything that's been separated because of sin. O sea, So, por causa del pecado because of sin, hay distintas y diferentes naciones. there's different nations. Y la Biblia nos enseña And the Bible teaches que los judíos y los gentiles, that the Jewish and the Gentiles, o sea, el pueblo de Dios so the people of God, y aquellos que eran considerados no pueblo de Dios, and the ones that were considered not people of God, en Cristo in Christ, ya no hay más distinción. there's no more distinction. El pecado Sin que nos apartaba de Dios that separated us from y God separaba toda la and humanidad separated all humanity por la sangre de Jesucristo, by the blood of Jesus Christ nos une unites us en una familia, in one family, la familia de the Dios, God's family, por la sangre de Dios, by the blood sin of God, distinción without any distinctions de nacionalidad, of nationality, color, color, pensamientos. thoughts. Ahora todo Now everything está unido is en united. Cristo Jesús. Everything united in Jesus Christ. Una familia, One family. una familia, One family. una familia. One family. Todo lo que el pecado hubiera dañado o separado, Everything that sin separated or damaged, ahora está reunido It's not- en Él. now united in Him. Jesucristo es el centro de la historia Jesus Christ is the center of history. y por medio de And Él, because of Him, Dios está reconciliando consigo God is reconciling within Him las personas, people, la creación creation, y todo el universo, and the whole universe, trayendo paz, bringing peace, unidad unity por medio de su Hijo Jesús. by His Son, Jesus.
Imagina qué poderoso esto, hermano. Imagine how powerful this La is. obra de Dios. The works of God, Pensar en ti. thinking of you, Pensar en este día thinking about this day cuando conocemos a Él when we get to know y Him. la eternidad con Él And we think about eternity with Him. y la sangre de Jesucristo And the blood of Jesus Christ que nos da acceso a la presencia de Dios that gives us access to the presence of God. y el plan de Dios para todos nosotros And God's plan for all of us y toda la creación. and all of creation Estamos unidos to be united en Él in Him por toda la eternidad. for all eternity. Por Cristo Jesús By Christ Jesus, hemos recibido una herencia eterna. we have received an eternal inheritance. Nuestro destino final Our final destiny por Cristo Jesús by Christ Jesus. es en Dios. It's in God. Es en Dios. It's in God. No en otro lugar, Not in other places, pero es en Dios. but it's in God. Esa es nuestra herencia. This is our inheritance. No necesitamos ahora vivir más con culpa del pasado. We don't need to live with thinking about us being in Guilty. guilt. We don't need to be guilty about the past. Y por causa de Cristo Jesús And by Christ Jesus, tenemos perdón we encounter Forgiveness. forgiveness y un futuro asegurado and a future that is certain en Cristo Jesús. in Christ Jesus. Por medio de Cristo Jesús. By Christ Jesus. Hermanos, Pablo está enseñando esto a una nación, a una ciudad, Paul is teaching this in a city a donde las personas de la ciudad de Efesios where the people in that city, Ephesus, estaba rodeada de muchas incertidumbres they were surrounded by these uncertainties y otros dioses and other gods y problemas personales and personal problems y una cuestión de identidad. and a matter of identity as well. Y Pablo declara a los santos de la iglesia, And Paul declares to the holy ones of the church, antes que llegáramos a este lugar, before we got to this place, fuimos escogidos por Dios. we were chosen by God. Pedro Peter declara estas palabras declares this en la primera letra de Pedro, in the first letter of Peter. que Dios God, en su preconocimiento in his pre-knowing, nos escogió in his pre-knowledge, chose us para que pudiéramos ser partes de la familia de Dios. so that we are able to be part of God's family. Esto está declarando que This is declaring Dios, antes de que el mundo ya hubiera sido preparado, that before the world was formed, Él sabía he knew que tú ibas a creer that you would en believe el Evangelio de in the Jesucristo. gospel of Jesus. Por esto Él nos escogió That's why he chose para us, estar con Él. to be with him. La tercera y última cosa, Third and last thing, la última herencia o riqueza espiritual the last spiritual richness que Pablo nos enseña. that Paul teaches. La primera fue la obra de Dios, The first one was the God's works, la obra del Hijo, the works of the Son, y en tercer lugar, and thirdly, la obra del Espíritu Santo. the Holy Spirit's works. El Espíritu Santo The Holy Spirit nos selló sealed us y nos garantiza la herencia. and guarantees this inheritance. Cuando creemos en el Evangelio de Jesucristo, When we believe in Jesus Christ's gospel, recibimos el Espíritu Santo, we receive the Holy Spirit. fuimos sellados por el Espíritu We Santo were sealed by the Holy Spirit. y esto significa And this means que este es un señal de propiedad. that we are property of Him. Y esto es un señal de seguridad And this signals that of security porque pertenecemos a Dios. because we belong to God. Entonces cuando el enemigo se levanta en contra de ti, So when the enemy comes against you, él sabe he knows
que hay una marca en su vida. that there's a seal in El your life. Espíritu The Santo Holy Spirit que sella tu historia seals your y story declara and declares que este es un hijo de that Dios, this is a son of este es un God, amado de Dios, a marcado por la woman of God, sangre sealed by the blood, y pertenece and belongs al Padre. to the Father. Al Padre. To the Father. El Espíritu The Santo Holy Spirit es la prenda, garantía is the guarantee de nuestra herencia. of our inheritance. Un anticipo de la gloria venidera. Something that anticipates the glory that is to come. Imagínense esto. Imagine this. Hay una gloria de There's- Dios que nos espera. There's a glory of God that awaits Pero us. una anticipación de esta gloria, But something that de anticipates this este glory, algo poderoso, this powerful thing, es la presencia del Espíritu is the Santo presence of the Holy Spirit en tu vida, in your life, en mi vida. in my life. Hermanos, ¿imaginas tú esto? Imagine this. Somos de distintos lugares en el mundo. We are from different places of the world. Muchas veces nos miramos en el espejo Many times we look at in the mirror y pensamos, Dios, and we say, God, somos el templo de tu Espíritu Santo. we are the temple of your Holy Spirit. Entonces pienso mejorar el techo, So I wanna improve the roof sometimes. hacer unas remodelaciones aquí I wanna remodel some things over para que el here. Espíritu Santo se sienta bien dentro de So nosotros, the Holy Spirit feels good inside of para que us. sea un templo receptivo al Espíritu So Santo. that it's a temple that's receptive to the Holy Spirit. Dios no se importa con esto. God does not care about Él this. escogió a ti He chose you como su habitación favorita as his favorite room para to vivir en ti live in you para la gloria del Padre. for the glory of the Father. Qué riqueza poderosa esta, What a hermano. beautiful richness. Entender que este Dios grande, poderoso, To understand that this great and powerful God, Él escogió vivir he chose to live dentro de nosotros. inside of us. Con todas nuestras imperfecciones, With all our temores imperfections, y dudas. our doubts, Él escogió habitar en nosotros, he chose to live in us, pero para glorificar al Padre but to glorify the Father en nosotros. in us. Tenemos en medio de las luchas In the midst of the battles, la presencia constante del Espíritu Santo, we have the constant presence of the Holy Spirit. con certeza de que And we pertenecemos a Dios. And we can be certain that we belong to God. Entonces, So, Pablo nos recuerda en sus palabras Paul reminds us with these words que todo es para la gloria de Dios. that everything is for God's glory. El Padre planeó nuestra salvación. The Father planned our salvation. El Hijo pagó el precio The Son paid the price. y el Espíritu Santo la asegura hasta el final. And the Holy Spirit makes it for certain that it's going to be till the end. ¿Qué esto significa? What does this mean? Nuestra identidad en Dios. Our identity in God. Somos escogidos We are chosen por Él, by Him, adoptados y amados en Cristo adopted and loved in Christ para ser parte de esta familia. to be part of this family. Tenemos seguridad en Dios We have security in God porque tenemos perdón de nuestros pecados, because we are forgiven, redención en Él redemption in Him, y una herencia garantizada. and a guaranteed inheritance. Tenemos esperanza. We have hope. El Espíritu Santo en nosotros The Holy Spirit in us es el señal de que lo mejor is the signal that the best aún está por venir. is yet to come. Ahora, hermanos, ¿cuál es el propósito de todo esto? So now what is the purpose of all of this? Es que tú y yo Is that you and I podremos vivir are able to live para la gloria y la alabanza de nuestro Dios for the glory and the worship of our God. en todo, In everything. en todo. In everything.
¿Imaginas tú Imagine que una persona vive en la calle that there's a person that is homeless, y esta persona vive como un mendigo pidiendo comida, and this person is asking for food, pero él no sabe but he doesn't know que recibió una herencia millonaria? that he received a millionary inheritance. Él sigue sufriendo porque no tiene conciencia He continues to suffer because he doesn't have a conscience de la riqueza que a él ya pertenece. of the richness that belonged to him Y already. desafortunadamente, And unfortunately, esto pasa con muchos cristianos. this happens to many Christians. Porque pensamos que nuestra herencia en Dios Because we think that our inheritance in God es llegar a la is to iglesia come to church, y todo va a cambiar. oh, and everything's going to change. Mañana ganaré un carro Oh, nuevo, tomorrow I'm going to get a new car. una casa I'm nueva, going to get a new house. me voy a vivir en un lugar distinto. I'm going to live in a different place. Hermanos, Brothers and sisters, todas esas cosas son buenas. all these things are good. Y mi oración es que Dios te ayude, And my prayer is that God helps que you por medio de su trabajo, by your work, de sus fuerzas by your y strength, su sabedoría, of your knowledge. tú puedas conseguir todas esas You're cosas. able to get all these Pero things. Pablo nos declara But Paul declares que Dios, that God, digno de gloria, worthy of Él glory, nos ha He's bendecido blessed us con todas, with all todas las bendiciones the blessings, the espirituales spiritual blessings en las religiones celestiales. in the heavenly places. Él nos ha dado cosas He's given us things que nadie más nos puede dar. that no one else can give us. Dios nos escogió, God chose us. nos recibió, He received us. miró nuestras vidas de pecado He looked at our lives filled of sin, y nos perdonó, and He forgave us. nos limpió, He cleansed nos us. redimió, He redeemed us. nos puso un anillo He put a ring on us, real a real que declara, that real de realeza, that belongs to a kingdom, que declara que somos hijos del gran that rey, declares that we are que sons somos of the king, hijos de una familia sons of poderosa. a powerful family. Nos vistió con ropas He reales, gave us kingdom clothes. nos llenó del Espíritu Santo He filled us with the Holy Spirit. y nos espera un día And there's one day that awaits que reinaremos con Él that we will reign with Him por toda for all la eternidad. eternity. No por una semana, Not for 1 week, no por un mes y medio, not for a month and a half, no por 10 años, not for 10 years, pero por toda, but for all. toda, All. toda, All. toda la eternidad. All eternity. ¿Sabes por qué? You know why? Al enemigo The enemy no le gusta tu vida y toda su familia does not like your family and your life porque él sabe because he knows de todas las herencias, that las riquezas out of all the richness, the espirituales spiritual ones que tú has recibido. that you've received. Y muchas veces nosotros no tenemos idea. And many times we don't even have an idea. El hijo pródigo, The prodigal son, cuando él estaba viviendo en la basura, when he was living among the peleando trash, por la comida de los cerdos, fighting for the pig's food, él declara esto: he declares this. en la casa de mi padre In the house of my father, hay de todo. there's everything. Y yo estoy aquí luchando por estos cerdos. And I am here battling with these Me pigs. levantaré, I will rise up. iré a la casa de mi I will go padre. to my father's house. Y cuando llegar delante de él, And when I come before him, yo diré: Padre, I will say, Father, yo he pecado en contra de ti, I've sinned against en you, contra de Dios, against en God, contra de toda la familia. against the whole family. Perdóname Forgive me y recíbeme and receive me como uno de tus empleados. as one of your employees. Él ni siquiera pidió su posición de hijo. He didn't ask for his position as a son. Y la Biblia dice que cuando el padre miró al hijo And the Bible says when the father saw the son, y el hijo declaró: Padre, and the son said, Father, yo pequé en contra de ti. I sinned against you. El padre se levantó y declaró: cállate, The father rised up and said, shut up.
Mata el cerdo. Kill the pig. Prepara una fiesta. Let's Y prepare a vamos a feast. celebrar. And let's celebrate. Tragan ropas nuevas, Give him new clothes. un anillo nuevo A new y ring. sandalias nuevas. And new sandals. Posición de hijo, Position of son. ropa de realeza. A new clothes Y of dar a él esta of kingdom. autoridad And this que authority hay en Dios that para is su vida. in God in your life. Hermano, Oh, brother and sister, estas son las riquezas espirituales these are the spiritual en riches Cristo in Jesús Christ Jesus para la gloria de Dios. for the glory of God. Cierra tus ojos en este momento. Close your eyes. Y yo quiero orar contigo, I want to pray with you. orar por ti en esta Pray for mañana. you. Hermanos, que podamos salir de este lugar Let us get out of this place. celebrando, Celebrating, regocijando rejoicing con esta verdad. with this truth. Antes de que un día yo viviera, A day before I was living, antes que yo existiera, before I even existed, el Dios Todopoderoso the all-powerful God, me hubiera escogido. He chose me. Él me dio una posición en la familia. He gave me a position in the family. Él me selló con el Espíritu Santo. He sealed me with the Holy Spirit. Cuando el Evangelio fue predicado When the gospel was y yo preached, creí en Cristo Jesús, and I believed in Christ Jesus, todo esto all of this estaba listo para mí. was ready for me, Para la gloria for the glory del Padre. of the Father. Cierra tus ojos Close your eyes y empieza a darle gracias a and Dios. start to thank God. Y hermanos, si en algún momento de tu vida And if in a certain moment in your life tú te has olvidado de esas cosas, you've forgotten about these things, habla con Dios en este momento speak to God in this moment, this y time, dile, Señor, and tell Him, Lord, gracias, thank you, gracias, thank you, gracias thank you por la obra poderosa en la cruz. for the powerful work of the cross. Mientras tenemos nuestros ojos cerrados, While we have our eyes closed, yo quiero preguntar si hay alguien aquí esta mañana let me ask if there's someone this morning. que nunca has entregado su vida a Dios You've never given your life to Christ. y en este día And this day, tú quieres entregar tu vida al Señor. you want to give your life to Christ. También si hay alguien en este lugar Also, if there's someone in this place, que por alguna o muchas or razones for one or many other reasons, te has alejado de la presencia de Dios, you've separated yourself from the presence of God. en este día quieres regresar a la presencia de Dios, And these days, you want to return to the presence. yo quiero pedirle que levante sus manos en este I momento, want to ask you to raise your hand porque yo quiero orar contigo because I want to pray with you. y yo quiero orar por ti en esta And I mañana. want to pray for you Hay alguien aquí esta mañana en el nombre de Someone Jesús, this morning in the name of en Jesus. el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Amén. Yo quiero pedir que toda la iglesia se ponga de pie I want to ask the church to be on your feet. y vamos a orar juntos esta And oración let's pray together this prayer. junto con nuestro hermano y hermana que han levantado sus manos. Dile, toda la iglesia, oren después de mí. The whole church